Vida útil, consumo preferente, consumir antes de, caducidad, fecha de consumo. Son términos que no terminamos de entender en qué momento y que para qué tipo de productos tenemos que usar. En este capítulo del podcast vamos a aclarar esta duda desde la necesidad o desde el prisma de la industria alimentaria. Hola, soy Marife Montes y te doy la bienvenida a este episodio número 9 de mi podcast sobre seguridad e inocuidad alimentaria, donde en cada episodio estamos hablando sobre herramientas, trucos, consejos, requisitos y mucho más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor habitual o desde mi página web marifemontes.com, donde vas a encontrar los apuntes de este episodio. Así que vamos a ello. Nuevamente estamos haciendo referencia en este podcast sobre el reglamento 1169 del año 2011 sobre la información alimentaria que debemos de suministrar al consumidor. Vemos que en el artículo 2 nos define la fecha de duración mínima como la fecha hasta la que el alimento mantiene sus propiedades específicas cuando se está conservando correctamente. Y si nos vamos al artículo 24, nos establece que en caso de alimentos microbiológicamente perecederos y que puedan suponer un peligro para la salud humana, pues la fecha de duración mínima se va a llamar fecha de caducidad. Con estas dos referencias que tenemos en la legislación podemos sacar dos lecturas. Por un lado que tenemos fecha de caducidad y por otro que tenemos duración mínima. En ambos casos lo que vamos a hacer en este capítulo es englobarlos en vida útil. Vamos a encontrar infinidad de información divulgativa en este tema tanto a nivel de consumidor, para que sepamos diferenciar la fecha o una fecha de otra, la que sería de consumo mínimo, de consumo preferente. Aquí, como consumidor, que realmente somos todos, hago una llamada de atención para que seamos capaces de diferenciar lo que sería el consumo preferente con la fecha de caducidad. Que hagamos una correcta interpretación de ambas fechas para no desperdiciar alimentos que aún pueden ser consumidos y que por una incorrecta interpretación de esta fecha estaríamos desechando. Por supuesto, tenemos que ser muy cautos a la hora de consumir alimentos que no deben de ser consumidos por fecha de caducidad, pero que tengamos en cuenta lo que significa fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad de los alimentos es una cuestión realmente de seguridad. Es la fecha a partir de la cual, bajo ningún concepto, repito, bajo ningún concepto deberíamos de consumir a pesar de que aparentemente el alimento tenga buen aspecto. Y mientras la fecha de consumo preferente se refiere a una fecha de calidad organoléptica. El alimento lo podemos consumir con cierta tranquilidad, estamos seguros, pero quizá es verdad que aquí ya el alimento no esté tan rico, no tenga esas características organolépticas, no tenga esa calidad que estábamos esperando. No voy a entrar al detalle desde ese prisma del consumidor, ya que este capítulo o este podcast está mucho más orientado a la industria alimentaria. Así que a partir de ahora pues vamos a ver cómo identificar estas fechas, cómo diferenciar estos conceptos para poder identificar en el etiquetado alimentario una correcta fecha. Y como digo, pues en este capítulo destinado a la industria alimentaria me voy a centrar en una herramienta que ha publicado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, que nos ayuda como industria, como explotadores de empresas alimentarias, a decidir cómo aplicar la fecha de caducidad o de consumo preferente. Esta herramienta está estructurada como un árbol de decisiones que tiene una serie de preguntas en las que vamos a ir respondiendo y en función de esas respuestas ya llegaremos a la conclusión de si usar fecha de caducidad o de consumo preferente. Las preguntas van desde si los requisitos de indicación de la fecha por una categoría de alimentos está regulada, si el producto se somete a algún tratamiento, si se manipula antes o después del envasado, qué características tiene y qué condiciones de almacenamiento. Este árbol tiene 10 preguntas que vamos a ir repasándolas aquí en este capítulo del podcast. Vamos a ver que están basadas en el riesgo, vamos a ver que tiene aspectos a considerar sobre presencia, sobre recontaminación de patógenos, sobre esos tratamientos térmicos como hemos dicho, la posibilidad de proliferación y más aspectos. Cuando tengas los apuntes de este capítulo del podcast, si eres miembro, pues vas a ver que ahí lo tienes todo perfectamente estructurado, cada una de las preguntas con las distintas alternativas. Ahora vamos a comenzar viendo cada una de estas preguntas, vamos a intentar describirlas con detalle y ver las distintas alternativas a las que podemos optar. Te voy a leer la primera pregunta, la leo de manera exacta para no dejarme atrás ninguna palabra.
Te la leo. ¿Está el producto alimentario exento de la fecha de consumo preferente según el reglamento 1169 o está cubierto por otras disposiciones de la Unión que imponen otros tipos de marcados de fecha? Nuevamente, estamos con el reglamento 1169 y aquí vamos a encontrar que tenemos un anexo, el anexo 10, en el que se nos excluye a una serie de alimentos de llevar fecha de consumo. Por ejemplo, la fruta, las hortalizas, vino, bebidas con un grado alcohólico superior al 10%, productos de panadería que se van a consumir en menos de 24 horas, vinagre, sal, azúcar. Tenemos bastantes productos que nos excluye el reglamento de llevar esa fecha de consumo preferente, con lo cual aquí a esta pregunta, si ya nuestra respuesta es que sí, que estamos exentos, pues tenemos dos opciones. O no necesitamos marcar la fecha de consumo o tendremos que ajustarnos a esa legislación que le aplica al producto en concreto, ¿vale? Porque la pregunta es, ¿estamos exentos o cubiertos por otra legislación? Es decir, ¿estamos exentos porque estamos incluidos dentro del anexo 10 del reglamento o si estamos cubiertos por otra legislación? Aquí en este caso vamos a encontrar que tenemos legislación, por ejemplo, para los huevos o para los moluscos vivos. Si estás en este sector, ten en cuenta que tenemos legislación clara en la que ya nos establece para este tipo de productos qué fechas deberíamos de usar. Y si nuestra respuesta es que no, es decir, que no estamos ni exentos ni tenemos legislación, ¿vale? Pues iríamos a la siguiente pregunta del árbol, que sería la pregunta número 2, y es, ¿está el producto congelado? Aquí tenemos dos alternativas, el sí o el no. Si el producto está congelado y no se espera un crecimiento de microorganismos patógenos durante toda su vida útil, pues lo etiquetaremos con consumo preferente. Y fíjate que ya en este caso hemos terminado nuestro árbol de decisiones y ya tenemos nuestra respuesta definitiva o nuestra respuesta final. Y es que para este tipo de productos que ni están exentos ni tienen legislación y se encuentran congelados, podremos optar por la mención de consumir preferentemente antes de, y ya pues le ponemos la fecha que en función de nuestro tipo de producto ya hayamos validado que tiene una vida útil, es decir, que nuestro producto puede estar congelado 5 meses, 12 meses, 18 meses, 25 meses, pues en función de las características organolépticas de nuestro producto y de la calidad que queramos ofrecerle al consumidor. Si en esta pregunta número 2 la respuesta era que no, es decir, que nuestro producto no estaba congelado, debemos de continuar con el árbol, debemos de continuar a la tercera pregunta, que sería, ¿se somete el producto alimentario a un tratamiento letal validado que elimine todas las esporas de las bacterias patógenas transmitidas por los alimentos? ¿Vale? He intentado leerte la frase textual, ¿vale? Te la voy a volver a leer. ¿Se somete el producto alimentario a un tratamiento letal validado que elimine todas las esporas de las bacterias patógenas transmitidas por los alimentos? Pues aquí igualmente tenemos dos únicas respuestas, o sí o no. Si nuestra respuesta es que no, nos estaría mandando el árbol a una cuarta pregunta. ¿Se somete el producto alimentario a un tratamiento letal validado que elimine todas las células vegetativas de bacterias patógenas transmitidas por los alimentos? Aquí, como ves, la pregunta 3 y 4 son prácticamente iguales, solo se van a diferenciar en la intensidad del tratamiento, porque en la tercera pregunta nos está preguntando por si eliminamos todas las esporas y en la cuarta pregunta si eliminamos todas las células vegetativas. Para responder a la pregunta 3 y 4 debemos de tener en cuenta el efecto de las condiciones del proceso tecnológico que estemos usando para elaborar o fabricar este alimento. Por ejemplo, el tiempo y la temperatura de ese tratamiento térmico que nos va a ayudar a inactivar al patógeno. Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos un alimento que se somete a un tratamiento de pasteurización que está dirigido a las bacterias patógenas vegetativas más resistentes térmicamente, pero no elimina las esporas, estaríamos hablando que en la tercera pregunta de si se somete a un tratamiento letal que elimina las esporas, pues sería que no, porque mi tratamiento no me elimina todas las esporas. Pero en esa cuarta pregunta, que ya sería un tratamiento de menor rango, ya estaríamos diciendo que sí, porque vale, no me elimina las esporas, pero sí me está eliminando las células vegetativas de las bacterias. Y aquí quiero destacarte un detalle, y es que cuando tenemos productos mixtos o multicomponentes, el responder que sí a la pregunta 3 o 4 de los tratamientos letales, tienes que tener en cuenta que tiene que hacer referencia a todos los ingredientes del producto final y que no va a existir la posibilidad de una recontaminación posterior.
En cambio, si se recontamina posteriormente a este tratamiento térmico, pero antes del envasado, por ejemplo, estamos cortando un jamón cocido antes de envasarlo, que ese jamón cocido, si ha pasado por un tratamiento térmico, puede incluir células vegetativas de bacterias patógenas. Tenemos que tener este detalle en cuenta. Y en el caso contrario, cuando tenemos tratamientos que en fases anteriores, tenemos tratamientos en fases anteriores y que pueden dar a contaminación posterior, pues este árbol ya está preparado para hacerte una siguiente pregunta, que sería la quinta, que te leo. ¿Existe la posibilidad de recontaminación del producto antes del envasado? Aquí igualmente tenemos dos respuestas, sí o no. Si la respuesta es que no, para cuando tras la respuesta positiva de la pregunta 3, es decir, hemos tenido un tratamiento letal de espora y ahora en esta pregunta 5 tenemos una respuesta no, es decir, no tenemos posibilidad de contaminación posterior, ya hemos terminado con el árbol, es decir, ya podemos etiquetar nuestro producto con la identificación de consumo preferente o consumir preferentemente antes de. En este caso, pues vamos a poder encontrar, como por ejemplo, alimentos que sean conservas de pescado, de verdura, todos aquellos productos que están enlatados o que están en tarros de vidrio y que han pasado por un tratamiento térmico, en donde la pregunta 3 hemos dicho que tenemos un tratamiento letal de espora, de células vegetativas y que no hay posterior contaminación del producto, pues ya nos viene claramente a la imagen este tipo de productos, todo tipo de conserva y productos que han sido esterilizados. Y todos estos productos, si vas a tu despensa o vas a tu armario o vas al supermercado, vas a encontrar que se identifican como consumo preferente. Pero si a esta pregunta 5 de que sí existe posibilidad de recontaminación posterior, hemos tenido un tratamiento letal, bien de espora o de célula vegetativa, pero posteriormente vamos a poder sufrir una recontaminación de este producto, continuamos con el árbol y nos manda a la pregunta número 6, que paso a leerte. ¿Se somete el producto alimentario a un tratamiento post-letal validado que elimine todas las células vegetativas de las bacterias patógenas transmitidas por los alimentos? A esto se refiere que si ya una vez después de envasado, aún existiendo este riesgo de recontaminación, vamos a tener un segundo tratamiento letal, bien sea por temperatura, por altas presiones, que tan de moda hasta ahora, en el que pues vamos a eliminar esas células vegetativas. Y ahora tenemos la otra alternativa, que puede ser que no, es decir, que respondamos que no vamos a someterlo a un posterior tratamiento cuando lo estamos envasando el producto, por lo cual ya entra en juego la posibilidad de proliferación bacteriana según la combinación que tengamos de pH y actividad de agua del producto que estamos fabricando. Aquí todos sabemos, o deberíamos de saber si estamos en la industria alimentaria, que esta combinación pues nos ayuda a evaluar más o menos riesgo de proliferación. Un producto encurtido con un pH ácido que está por debajo de 3,8, de 3,9, realmente va a ser difícil esa proliferación bacteriana. O un producto que tenga una actividad de agua muy baja, que esté por debajo de 0,8, como puede ser una galleta, pues igualmente también es posible, o no es posible, mejor dicho, esa proliferación bacteriana. Tenemos que tener en cuenta pues una tabla que acompaña a este árbol en el que hace referencia a esta temperatura óptima de crecimiento y condiciones óptimas para el resto de los factores que sí afectan este crecimiento, como es la ausencia de conservantes, ausencia de atmósfera modificada o envasado al vacío. Normalmente estos productos pueden ser almacenados a temperatura ambiente o refrigerados por condiciones de calidad organoléptica que no tengan riesgo de proliferación o crecimiento ni producción de toxinas, que esto también es importante, durante toda esta vida útil. Y en este caso, pues sí que indicaremos consumo preferente de los alimentos. Es decir, recapitulando, si tenemos un producto que ha sufrido un tratamiento térmico, que puede sufrir contaminación tras el envasado o en la fase de envasado, pero que por sus condiciones características de actividad de agua, de pH, de ausencia la ausencia o presencia de conservantes, de atmósfera modificada, de que se encuentra envasado al vacío, es decir, que estamos ayudando por esas características finales del producto a que no haya proliferación bacteriana, pues podremos hacer uso de esta mención de consumir preferentemente antes de. Pero ahora volvemos de nuevo al árbol. Recuerda que en la pregunta 6 nos estuvimos cuestionando si había un tratamiento térmico tras el envasado. Hasta ahora hemos hablado del no, pero ahora vamos a hablar del sí. Es decir, que sí que tenemos un tratamiento una vez que estamos envasando el producto
En este caso, pues nos manda la pregunta número 7, porque en el caso del no, recuerda que hemos dicho que bajo esas condiciones del producto, pues usaríamos el consumo preferente y ya terminamos con el árbol. Pero si es un sí, es decir, que efectivamente tras el envasado hay un tratamiento térmico, nos vamos a la pregunta número 7, en la que nos dice, ¿el tratamiento postletal se aplica a estos productos envasados o va seguido de un envase aséptico o llenado en caliente? Te leo nuevamente la pregunta. ¿Este tratamiento postletal se aplica en productos envasados o va seguido de un envase aséptico o llenado en caliente? Si la respuesta es que no, estaríamos como en el caso anterior, donde ya entramos de nuevo en juego esta combinación de pH, de actividad de agua, en el que, bueno, pues de lo que ya hemos hablado y que tenemos que evaluar si mi producto con estas condiciones o esta combinación de pH y actividad de agua tendría ese riesgo de proliferación bacteriana. En caso contrario, si hemos dicho que sí, es decir, que tenemos un tratamiento post-envasado, pues ahora nos toca la siguiente pregunta. Nos vamos a la pregunta 9. No me he dejado la pregunta 8 atrás, sino que la veremos un poquito más adelante. La pregunta 9 es, ¿el producto alimentario favorece la germinación, crecimiento y la producción de toxinas de esporas? Te leo nuevamente. ¿El producto alimentario favorece la germinación, el crecimiento y la producción de toxinas de esporas patógenas? Este producto alimentario me estoy refiriendo al producto que ha sufrido tratamientos letales, que ha sido envasado con un tratamiento posterior o bien un envasado aséptico o en caliente, y en el que nuevamente nos dice que revisemos esta combinación de actividad de agua y de pH. Y si la respuesta es que no, es decir, que no va a favorecer esa germinación o ese crecimiento, ya también hemos terminado con nuestro árbol y tendríamos el consumo preferente en el etiquetado. Pero si la respuesta es que sí, que se favorece esa germinación a pesar de que tenemos tratamientos letales y a pesar de que esta combinación de pH y actividad de agua no me está ayudando a evitar esta proliferación, estaríamos frente a un producto que posiblemente necesitemos un apoyo de conservación para mantenerlo en buenas condiciones de inocuidad. Y llegamos aquí a esta última pregunta, que ya te prometo que es la última, en la que me dice el árbol. ¿Puede la industria demostrar que el producto alimentario no favorece el crecimiento o la producción de toxinas de bacterias patógenas en condiciones de temperatura razonable, previsibles durante la distribución y el almacenamiento? Te las voy a leer de nuevo porque entiendo que son preguntas muy largas, que hay que leerlas despacio, con detenimiento y asimilando todos los términos que contiene esta pregunta. Te leo. ¿Puede la industria demostrar que el producto alimentario no favorece el crecimiento o la producción de toxinas de bacterias patógenas en condiciones de temperatura razonables, previsibles durante la distribución y el almacenamiento? Aquí en este caso, ya te digo, si somos capaces de demostrarlo, estaremos ante un producto en el que vamos a usar el término de consumo preferente. Pero si no somos capaces, o mejor dicho, el producto aún estando refrigerado, es posible su proliferación, aquí estaríamos hablando de fechas de caducidad. Y ya aparece, por fin, como respuesta, para terminar el árbol, el término de fechas de caducidad. Con esto terminaríamos el árbol de decisiones para determinar si usamos el término de consumo preferente o fecha de caducidad. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, lo que vamos a hacer ahora es recorrer el árbol a la inversa para asegurarnos, y esto sería como truco, ¿no? Para asegurarnos que hemos elegido bien el término, lo vamos a recorrer la respuesta a la inversa. Entonces, si tenemos un producto, para poner un ejemplo, tenemos un producto en el que hemos marcado como consumo preferente antes de, es porque, y volvemos hacia atrás en el árbol, este alimento tiene una combinación de pH y actividad de agua que no permite el crecimiento de bacterias y ha sido la respuesta a la pregunta 8. Tampoco permite la germinación de esporas y crecimiento o producción de toxinas según bacterias patógenas, que sería la pregunta 9. Se puede almacenar a temperatura ambiente, excepto que requiera una refrigeración por motivos de calidad. Y a pesar de todo esto, podemos demostrar mediante pruebas analíticas que el alimento no favorece el crecimiento ni la producción de toxinas en condiciones razonables previsibles de temperatura durante su distribución y almacenamiento, debido a que hemos podido añadirle conservantes o encontrarse en una atmósfera modificada o de vacío. Y ahora te voy a poner ejemplos que lo vamos a ver mucho más claro.
El ejemplo de la leche UHT, que es un producto que se mantiene a temperatura ambiente, que ha tenido un tratamiento letal de esporas y bacterias tras el envasado. Es un producto que no tiene la posibilidad de recontaminación posterior. Aquí vamos a encontrar el término de consumo preferente. En cambio, si esta misma leche no ha sufrido o solo ha sufrido una pasteurización, encontramos la leche en el frigorífico y por su actividad de agua y pH hay posibilidad de proliferación. Vamos a tener la leche marcada con fecha de caducidad. Fíjate que para un mismo producto, en función de sus tratamientos y el momento en el que le hagamos el tratamiento térmico, vamos a optar por consumo preferente, como es la leche que encontramos en la estantería, o vamos a encontrar el término de fecha de caducidad, que sería la leche que encontramos en el frigorífico. Otro ejemplo, para seguir profundizando en este sentido, sería un producto cárnico. No está exento de marcar fechas. A esa primera pregunta, recordad, no está exento de marcar fechas. Tenemos que etiquetarlo y tenemos que ver qué tratamiento ha sufrido. Pues si tenemos, por ejemplo, un jamón cocido, ha sufrido un tratamiento térmico para su cocinado, pero sufre una posible recontaminación que a la vez le hemos añadido conservantes, de manera que podemos demostrar que junto con un envasado en atmósfera protectora o conservación en frío no va a sufrir ese crecimiento bacteriano. Marcaremos con consumo preferente. Pero ojo, en este caso, una vez abierto, ya sí que es verdad que tenemos que consumir en un máximo de 48 horas, 24-48 horas, ya estaríamos hablando de una segunda vida que sería una caducidad. Ahora quisiera hacerte un breve resumen de los tipos de tratamientos que podemos encontrar en la industria alimentaria que nos van a ayudar a eliminar completamente las esporas de bacterias patógenas y que se utilizan como método de tratamiento letal validados, que ha sido han sido varias de las preguntas que encontramos en este árbol de decisiones. Tenemos un primer tratamiento que sería la esterilización por calor. Este es uno de los métodos más comunes y efectivos que nos ayudan a eliminar esporas. Aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, el autoclave, que utiliza vapor a altas presiones. Suelen ser pues 121 grados a 15 de presión durante 15-30 minutos y nos ayuda a destruir toda la forma de vida microbiana, incluidas las esporas. También podemos encontrar lo que sería la esterilización comercial, donde los alimentos enlatados, por ejemplo, pues se están sometiendo a temperatura entre 115 y 121 grados durante un tiempo suficiente y también nos mata a todas las esporas de bacterias como puede ser la Clostridium. Un segundo método, un segundo tratamiento que podemos encontrar en la industria sería la pasteurización a ultra o alta temperatura. Este método lo que hace es calentarnos los alimentos a temperaturas muy altas durante un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, si hablamos del UHT, nos calienta los alimentos a 135 o 140 grados durante 2, 3, 5 segundos. Este proceso lo que hace es eliminar todas las esporas y es muy común usado en productos lácteos o en jugos, en zumos, etc. Un tercer tipo de tratamiento que podemos usar en la industria alimentaria sería la radiación. Esto es un método que está muy validado para eliminar esporas. Tendríamos la irradiación gamma, que utiliza radiaciones gamma de cobalto 60, que penetra en los alimentos y destruye a los microorganismos y a las esporas sin aumentar significativamente la temperatura del producto. O también tenemos la irradiación con electrones, que utiliza un haz de electrones de alta energía para eliminar patógenos, incluyendo incluso las esporas bacterianas. Tenemos un cuarto tratamiento que está muy de moda, que sería el de altas presiones hidrostáticas. Este método se está usando para inactivar microorganismos sin necesidad de temperatura. Aplica presiones de hasta 60 megapascales durante unos minutos y este tratamiento lo que hace es inactivar todas las esporas bacterianas y se está utilizando en la industria para una gran variedad de alimentos como puede ser jugos, carnes, mariscos, sopas, etc. Son todos aquellos productos que encontramos refrigerados que habitualmente, pues por ejemplo un gazpacho, una sopa, cuando han sufrido tratamientos de altas temperaturas, lo vamos a encontrar en la estantería sin necesidad de refrigeración. Pero en este caso, cuando hacemos uso de este proceso tecnológico de altas presiones, son productos que se les acorta su vida útil, la tenemos en el frigorífico, pero la alarga con respecto a ningún tratamiento tecnológico. Digamos que tenemos 3 niveles. El producto que no tiene ningún tratamiento tecnológico, pues si estamos hablando de una sopa, sin ningún tratamiento tecnológico, pues tendría una vida útil corta en el frigorífico.
tratamientos de altas presiones se le estaría alargando su vida útil, pues incluso hasta 40-50 días. También lo vamos a encontrar en el frigorífico. Y si ya estamos usando tratamientos de altas temperaturas en las que, tenemos un tratamiento letal del producto, pero es verdad que también sus características organolépticas se ven afectadas, este producto ya tiene un consumo preferente y lo vamos a encontrar fuera del frigorífico. Esa sería un poco la diferencia de estos 3 tratamientos más habituales en la industria. Por seguir haciendo este repaso sobre los tratamientos, tendríamos un quinto, que sería el del oxígeno. Utilizar dióxido de carbono en estado supercrítico, es decir, por encima del punto crítico de temperatura y presión, que nos ayuda a eliminar estos microorganismos y estas esporas. Se ha investigado mucho su capacidad para investigar estas esporas y es verdad que aún no es común en la industria alimentaria, pero se está trabajando mucho en ello y en validarlo. Y ya por terminar, un sexto tratamiento, que sería el tratamiento químico, que sería el uso de óxido de etileno. Es utilizado principalmente para esterilizar equipos médicos, pero que también se empieza a usar en alimentos en situaciones muy especiales. Ya digo, tampoco es muy común en la industria alimentaria debido a que tiene una toxicidad residual. En definitiva, debemos analizar muy bien la naturaleza del producto, su combinación de actividad de agua y de pH, el diagrama de flujo para ver dónde sufre el alimento, qué tratamientos hemos podido usar para determinar el tipo de marcaje que vamos a utilizar, bien consumo preferente o bien fecha de caducidad. Y recuerda que todos los alimentos van a tener una vida útil, más o menos larga, pero tienen una vida. Y lo importante es describir con certeza y claridad esta vida útil en el marcaje o en el etiquetado de estos alimentos. Como industria alimentaria somos responsables de dar la máxima información al consumidor a través de este etiquetado alimentario. Hemos visto que tenemos reglamentación, como es el reglamento 1169 de etiquetado, que podemos tener legislación específica por el tipo de producto que estemos manipulando, y que tenemos que ser muy cautos a la hora de determinar este tipo de descripción de vida útil. Bien, como hemos dicho, consumo preferente o bien fecha de caducidad. Y por supuesto, recuerda que al final estos son los términos que tenemos que usar, pero la vida útil o la fecha de caducidad que le demos, es decir, si es un producto con una fecha de caducidad de 5 días, de 10 o de 50, una vez que hemos validado el término, es decir, una vez que hemos determinado que tenemos que usar fecha de caducidad, luego viene la segunda parte, que es validar cuál es la distancia de esta fecha de caducidad. Si hemos dicho 50 días, asegurarnos que efectivamente nuestro producto tiene esa vida útil y que a partir del día 51 no podríamos consumir el alimento. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a este nuevo capítulo de mi podcast. Si eres miembro del podcast, podrás acceder a la página web y descargarte los apuntes. Si aún no lo eres y quieres apoyarme con este proyecto, pues te invito a que te hagas miembro de pago y así puedas obtener los apuntes de cada episodio, además de acceder a contenidos premium que vas a encontrar en mi página web. Y por supuesto, puedes seguir escuchando todos mis episodios totalmente gratuitos, por lo que te invito a que te suscribas desde tu reproductor habitual para recibir puntualmente todos los episodios que vaya publicando. Si te ha gustado este episodio, agradezco que me dejes una reseña positiva y que también me ayudes a compartir entre tus contactos la existencia de este podcast. Sin más, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, chao.